Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. ¿Sabes? Cuando pensamos en los gigantes que dominan absolutamente el mundo de la tecnología hoy en día, nuestra mente viaja casi, digamos, en piloto automático. Claro, a Silicon Valley. Exacto. Pensamos en esos inmensos campus de cristal, corporaciones valoradas en, no sé, billones de dólares. Con ejércitos de decenas de miles de ingenieros y con modelos de negocio que, a ver, seamos honestos, están diseñados milímetro a milímetro para exprimir cada gota de nuestros datos personales. Sí, totalmente. Es el estándar de la industria, o sea, así funciona todo ahora. Pero hoy, en este análisis a fondo de nuestras fuentes, vamos a hacer algo diferente. Revisamos reportes de ciberseguridad, reseñas técnicas de este 2026, debates históricos, todo para diseccionar una pieza de software que rompe absolutamente todas esas reglas corporativas. Ajá. Y es un programa que te lo garantizo, tú que nos escuchas, probablemente tienes instalado ahora mismo en tu computadora. Y lo más curioso de todo esto es que este gigante de la tecnología se esconde detrás del icono más humilde, extraño y francamente peculiar de toda la industria. Sí, un simple cono de tráfico color naranja. El famosísimo cono naranja. Estamos hablando, por supuesto, de VLC Media Player. Así es. Y para que nuestra audiencia realmente dimensione de qué estamos hablando antes de entrar en todos los detalles técnicos, las cifras más recientes que leímos son asombrosas. Son una locura. Se acaban de superar los 6,000 millones de descargas a nivel mundial. O sea, 6,000 millones. Para ponerlo en perspectiva, son 4,800 millones solo en sistemas Windows y unos 380 millones en macOS. A mí, de verdad, me vuela la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que un proyecto que no te cobra un solo centavo logre reinar indiscutiblemente en miles de millones de dispositivos en todo el planeta? Es que esa es la trampa visual del cono, ¿sabes? Ese icono tan amigable, tan sencillo, nos hace pensar que es solo una ventanita simple para ver películas. ¿Ah, claro, un reproductor más? Exacto. Pero cuando empiezas a analizar su documentación técnica y la historia de su arquitectura, te das cuenta de que VLC no es solo un reproductor. Es, en realidad, un triunfo histórico sin precedentes. Es una obra maestra de la ingeniería de redes y quizás yo diría que es el mayor caso de éxito de la filosofía del software libre. ¡Wow! Y para entender cómo lograron este dominio global, tenemos que retroceder hasta sus orígenes. Porque este monstruo tecnológico no nació en un garaje de California. No. Nació en un entorno que no tenía nada, pero nada que ver con ganar dinero. Ok, a ver, vamos a desempacar esto porque es fascinante. Viajamos en el tiempo a 1996. Los 90. Exacto. Estamos en Francia, específicamente en el campus de la Universidad École Centrale París. Y leyendo los documentos históricos del proyecto, me encontré con que todo empezó por un problema súper mundano, súper aburrido casi. Sí, un problema de estudiantes. Había un club de redes estudiantil, se llamaban Via Central Réseau. Y en ese entonces, a mediados de los 90, la red de área local del campus, o sea, su LAN, estaba completamente saturada. Ah, claro, me imagino. Imagínate cientos de estudiantes tratando de cargar páginas HTML básicas o compartir archivos por una red antigua. Debía ser una tortura, era lentísima. Seguramente. Y estos estudiantes querían convencer a la universidad de que les diera presupuesto para instalar un cableado avanzado, una red de alta velocidad de verdad. Exactamente. Pero imagínate la situación. O sea, la administración de la universidad no iba a aprobar un gasto multimillonario. No, claro que no. Para reventar las paredes, poner cables nuevos, todo esto solo porque un grupo de estudiantes de 20 y tantos años se quejaba de que sus descargas de, no sé, imágenes o archivos tardaban mucho. Obvio. Necesitaban un caso de uso irrefutable. Necesitaban una demostración de fuerza tecnológica que hiciera que esa nueva red fuera vista como una herramienta académica absolutamente indispensable. O sea, es como si unos estudiantes se compraran hoy en día un televisor 4K carísimo de última generación y lo usaran solo como excusa para obligar a sus padres a pagar por un mejor plan de internet de fibra óptica en la casa. Para la escuela, para investigar mejor. Es una analogía perfecta. Así que los estudiantes tuvieron una idea brillante. Se aliaron con la cadena de televisión francesa TF1 para desarrollar un sistema piloto. Ajá.
La meta era transmitir video digital de altísima calidad para la época, específicamente en el estándar MPG-2, a través de toda la red del campus y en tiempo real. Lo cual era una locura. Sí, esto hoy nos suena a abrir YouTube o Netflix en el celular. Claro. Pero en 1996, transmitir video por una red local era prácticamente ciencia ficción. Para lograrlo, programaron desde cero 2 componentes. Ok. Un servidor encargado de emitir la señal de video, al que llamaron Video LAN Server, o VLS. Ajá. Y un cliente ligero, muy eficiente, para recibir esa señal y mostrarla en las pantallas de las computadoras. El Video LAN Client. Exactamente, el Video LAN Client, que es lo que hoy conocemos como VLC. ¡Wow! O sea, literalmente inventaron un ecosistema de streaming moderno por pura necesidad académica, solo para justificar unos cables. Es brillante. Sí. ¿Y qué hay del famoso cono naranja? Porque, a ver, estuve leyendo foros de la época, debates viejísimos, y confirman que no es un mito de Internet, que es una historia real. Totalmente real, sí. El logotipo es un homenaje directo y muy humorístico a una colección clandestina de conos de tráfico que los estudiantes de este club de redes tenían en su laboratorio. ¿Coleccionaban conos? Sí, al parecer, en sus noches de fiesta o después de largas sesiones de programación en la madrugada, se dedicaban a tomar prestados, digamos. Robarse los conos. Bueno, sí, a robar conos de las calles de París. ¿Y los guardaban ahí? Se volvió como un símbolo interno del club y, eventualmente, cuando lanzaron el software, lo usaron como logotipo. Qué buena historia. Refleja perfecto ese espíritu hacker, ese espíritu universitario de los 90. Ujú. Pero fíjate, lo que más me intriga de todas estas fuentes, de los reportes, no es cómo empezó el programa, No. es cómo sobrevivió. Claro. Porque estamos en pleno 2026. Si miramos a nuestro alrededor, vivimos ahogados, completamente ahogados, en un mundo de suscripciones mensuales. Sí, pagas por todo. Exacto. Pagas por escuchar música, por ver series, por guardar tus fotos en la nube, hasta pagas para que no te muestren anuncios en los videos. Es agotador. En este contexto, ¿no es una locura comercial que VLC se haya negado a monetizar a una base de más de 6,000 millones de usuarios? O sea, tendrían oficinas de oro. Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la industria, su negativa a venderse es precisamente lo que ha garantizado su supervivencia. ¿Tú crees? Y nuestra privacidad, estoy convencida. Mira, a lo largo de las décadas hubo momentos clave. En el año 2001 logran que la universidad libere el código bajo la licencia GPL. Ok, lo hacen de código abierto. Exacto, haciéndolo público. Luego, en 2003, entra en escena Jean-Baptiste Kempf, un desarrollador que se vuelve básicamente el pilar, el líder del proyecto. Ujú. Y en 2008, él ayuda a fundar la organización sin fines de lucro, Video LAN. Desde ese día, desde que se fundó la organización, han rechazado sistemáticamente ofertas millonarias de compra corporativa. Me imagino empresas gigantes ofreciendo cheques en blanco. Sí, cheques enormes. Y se niegan rotundamente a integrar adware, banners publicitarios o, lo que es peor, esas herramientas de telemetría invisibles. Las que rastrean todo. Exacto, las que rastrean cada segundo de los videos que reproduces y venden esos datos. VLC no hace nada de eso. Pero a ver, seamos pragmáticos. Los servidores cuestan dinero, y mucho. Muchísimo. Los desarrolladores tienen que comer, tienen que pagar la renta. Si no cobran, ¿cómo logran mantener una infraestructura de este tamaño a nivel global sin colapsar? Es que tienen una estructura híbrida muy inteligente. Por un lado, la entidad Video LAN, la organización sin fines de lucro, se mantiene a través de donaciones de los usuarios. Ok, donaciones. Sí, pero por otro lado, Kempf dirige una consultora comercial completamente independiente. Se llama Video Labs. Esto no lo sabía. Video Labs, ¿ok? Sí, esta empresa brinda soporte técnico de élite y consultoría sobre tecnologías multimedia muy complejas a gigantes de la industria. Estamos hablando de corporaciones como Microsoft o Amazon. O sea, ¿le resuelven los problemas de video a los grandes? Exacto. Y ese trabajo comercial, que sí genera muchos ingresos, subsidia indirectamente el desarrollo de estas tecnologías libres para todos nosotros. ¡Qué astuto! Y además, en los últimos años, han recibido inyecciones directas de capital de fondos gubernamentales, específicamente del Sovereign Tech Fund de Alemania. Espera.
El gobierno alemán, leí sobre esto en los reportes, pero no me quedó claro. ¿Por qué Alemania, con dinero de los impuestos de sus ciudadanos, le está dando millones de euros a un reproductor de video de origen francés? Porque el gobierno alemán, más o menos entre 2022 y 2023, entendió algo fundamental que muchas otras naciones simplemente ignoran. ¿Qué cosa? Que VLC ya no es solo un programita para ver películas. Es infraestructura crítica global. ¡Wow! El Sovereign Tech Fund invierte en asegurar proyectos de código abierto de los que depende toda la economía moderna. Alemania entiende que financiar la seguridad y el desarrollo de VLC es literalmente un asunto de soberanía y de seguridad nacional europea. Claro, porque si VLC tiene una falla masiva, podría afectar a sistemas enteros. Eso te cambia toda la perspectiva. Totalmente. Y hablando de Europa y de soberanía, hay un factor geoestratégico que mencionan los análisis legales que revisamos para hoy, y la verdad creo que es la clave de todo su éxito. Operar desde Francia les da un escudo legal, pero brutal, frente a las corporaciones estadounidenses. ¿Cómo funciona eso exactamente? Todo se reduce a un tema muy espinoso: la ley de patentes de software. A ver. En Estados Unidos, tú puedes patentar un concepto abstracto. O sea, si inventas una fórmula matemática muy específica, digamos, para comprimir los píxeles rojos de un video de forma eficiente, Ok. puedes patentar esa idea, esa matemática, y cobrar regalías a cualquier reproductor que intente reproducir un video usando ese formato. Una locura. Y los reproductores comerciales suelen morir asfixiados pagando estas licencias carísimas por cientos de códecs diferentes. Claro, el formato de audio, el formato de video, todo tiene dueño. Todo. Pero la legislación francesa y gran parte de la europea establece que los algoritmos y las matemáticas puras no son patentables en sí mismos. Ah, claro. Entonces, al estar amparado por el derecho francés y operar como código abierto, al ser sin fines de lucro, VLC puede integrar toda esa matemática, todos esos algoritmos, para decodificar formatos de video. Y lo hacen sin pagar los millones de dólares en, extorsiones legales, básicamente, que arruinarían a cualquier empresa tradicional. Exactamente. Esa protección legal es el oxígeno del proyecto. Sin eso, no existiría. Y aquí es donde se pone realmente interesante para quien nos esté escuchando. Sí. Porque esa libertad legal y esa independencia económica son lo que alimenta el motor técnico de VLC. Y leyendo la documentación, la arquitectura de ese motor, que se conoce como la biblioteca libVLC, Sí, libVLC. es un monstruo. Está escrita en lenguaje C y tiene una arquitectura por capas que procesa los archivos de una manera, la verdad, muy particular. Sí. Explícame esto de las capas, porque en las reseñas técnicas de este año parece ser el secreto de su universalidad. Es una obra maestra del diseño modular. Imagina que agarras un archivo de video y lo arrastras a la ventana de VLC. Ok. El programa no intenta leerlo todo de golpe. Construye dinámicamente, sobre la marcha, un flujo de trabajo como una fábrica. La primera parada es la capa de entrada. Ajá. Su único trabajo es capturar los datos en bruto, ceros y unos, sin importar si vienen de tu disco duro, de un DVD físico viejísimo y rayado, o de un flujo de red como HTTP. Agarre lo que sea. Lo que sea. Luego, esos datos en bruto pasan a la capa demuxer, o desmultiplexor en español. Ok, a ver, detengámonos ahí un segundo. ¿Qué hace exactamente un demuxer? Porque en los foros técnicos, la gente habla de archivos MKB o archivos MP4 como si fueran el video en sí. Sí. Pero entiendo, según leí, que no lo son, ¿verdad? Exacto. Eso es un error súper común. Piensa en el demuxer como si fuera una planta de reciclaje de alta tecnología. Ok, una planta de reciclaje. Un archivo MKB o MP4 no es un video, es un contenedor. Imagínate que es una bolsa de basura negra, Ya. que adentro tiene diferentes cosas mezcladas. Cuando esa bolsa llega a la planta de reciclaje, a VLC, el demuxer la abre y separa meticulosamente los elementos. Los clasifica. Eso. Los pone en distintas cintas transportadoras. Pone la pista de video por un lado, las múltiples pistas de audio por otro, los subtítulos por otro lado. Qué buena analogía.
Básicamente clasifica todos los materiales antes de siquiera intentar procesarlos. Exacto. Y después, ¿qué pasa con todas esas pistas separadas en sus cintas transportadoras? Pues pasan a la joya de la corona del programa, que es la capa de decodificación. Ajá. Aquí es donde reside esa famosa promesa histórica de VLC que decía, no sé si recuerdas, instala VLC y olvídate de buscar e instalar códecs en Internet. Sí, me acuerdo perfecto. Antes tenías que bajar paquetes de códecs rarísimos y te llenabas de virus. Totalmente. VLC no depende de las herramientas que tu Windows o tu MacOS tengan instaladas de fábrica. Trae lo suyo. Trae su propia caja de herramientas masiva, integra proyectos gigantes de la comunidad como FFmpeg y decodificadores modernísimos como DAV1, que es el que se encarga del formato A1, que es súper pesado. Claro. Y esto me hace pensar, si alguna vez te has preguntado por qué de repente los ventiladores de tu laptop suenan como el motor de un avión a punto de despegar. Sí, cuando ves algo en 4K. Exacto, cuando reproduces una película 4K muy pesada. Es precisamente esta capa de decodificación haciendo literalmente millones de cálculos por segundo para transformar esos datos súper comprimidos en imágenes completas en tu pantalla. Es un esfuerzo computacional inmenso. Y una vez que está decodificado, el flujo llega a la última parada, que es la capa de filtros y salida. ¿Ok? Aquí es donde se aplica el procesamiento final, los toques finales, antes de mandarlo a la pantalla de tu monitor o a los altavoces. Y, ¿sabes? Entender esta arquitectura por capas es lo que por fin me explica todas esas funciones casi mágicas de las que habla la gente en Reddit. Uy, tiene un montón. Por ejemplo, siempre me pregunté cómo VLC logra ese famoso truco de subir el volumen al 200%. Es clásico. O sea, si mi laptop tiene un límite físico y el sistema operativo, digamos Windows, me dice que el volumen ya está al 100%, ¿cómo hace VLC para ignorar eso y sonar más fuerte? Todo ocurre en esa última capa de procesamiento que te mencioné. Antes de que VLC le entregue el sonido al sistema operativo, manipula la señal matemática del audio. Matemática pura. Básicamente multiplica la amplitud de la onda sonora por software. Está forzando a los datos a ser más grandes antes de entregarlos al sistema, puenteando así ese límite estándar. Es matemática aplicada brutal. Y otro truco loquísimo que vi y probé, de hecho, es que puedes reproducir un video que está comprimido dentro de un archivo zip. Ah, sí, eso es genial. Sin tener que descomprimir el zip primero. O sea, ¿cómo funciona eso? Parece a magia. Ahí regresamos a la primera capa, la capa de entrada. Ajá. Esta capa es tan inteligente, está tan bien diseñada, que trata un archivo zip no como un bloque cerrado e inútil, sino como si fuera una carpeta virtual dentro de la memoria RAM de tu computadora. ¡Wow! Navega por el índice del zip de forma invisible, encuentra el archivo de video adentro y lo extrae directamente a la memoria sobre la marcha. Mientras lo vas viendo. Exacto, sin tener que escribir un nuevo archivo enorme desencriptado en tu disco duro. Ahorra muchísimo tiempo y recursos. Con razón. Y todo esto hace que VLC sea una verdadera navaja suiza. O sea, convierte formatos de MKV a MP4 con un par de clics, captura la pantalla de tu escritorio, hace de todo. Pero, y aquí es donde las fuentes técnicas nos dan un golpe de realidad importante. Sí, no todo es perfecto. Ser esta navaja suiza, este programa todoterreno que procesa cualquier cosa que le lances, tiene un costo altísimo. Un precio enorme, sí. Porque estuve revisando los reportes de ciberseguridad, los más recientes de empresas como SentinelOne y eShard, y parece que ser tan universal, tan compatible, te convierte en una diana gigante para los hackers. Lamentablemente, sí. Especialmente porque, como decíamos, está programado en lenguajes como C y C++, que tengo entendido requieren una gestión manual de la memoria, ¿no? Y esto nos plantea una de las tensiones, digamos, más grandes y complejas de todo el software moderno. Es la batalla entre seguridad máxima versus compatibilidad absoluta. Claro. El problema principal de VLC es que confía demasiado en los archivos que le das. En ciberseguridad, los investigadores usan una técnica que se llama fuzzing. Fuzzing, ok. Consiste en lanzarle a un programa millones de archivos malformados, corruptos, con errores a propósito, solo para ver si el programa colapsa o se confunde. Para buscar las grietas. Exacto. Y como VLC intenta heroicamente abrir de todo, a veces se tropieza tratando de leer datos basura, lo que genera vulnerabilidades graves de corrupción de memoria.
Hay un reporte de Shard que leí que, te juro, me dejó helado. Hablan de una técnica de análisis que suena literalmente a película de ciencia ficción. Le dicen depuración de viaje en el tiempo, o TTD por sus siglas en inglés. Ah, el Time Travel Debugging, sí. Y lo usaron para analizar un ataque muy complejo a VLC. A ver, ¿qué tiene que ver viajar en el tiempo con hackear un reproductor de video? Es una herramienta fascinante para nosotros los analistas. Imagina que ocurre un robo en un banco. Ok. Pero en lugar de solo ver las cámaras de seguridad borrosas después de que pasó todo, pudieras, no sé, rebobinar la realidad misma. Como un control remoto de la vida real. ¿Ah? Y pausar cada milisegundo para ver exactamente cómo el ladrón manipuló la cerradura de la caja fuerte. Ya entiendo. En software, el TTD permite a los analistas grabar toda la ejecución del programa en la memoria y luego avanzar o retroceder, instrucción por instrucción del código, para ver exactamente en qué milisegundo falló la memoria. Increíble. Y lo que encontraron con esta técnica fue, la verdad, aterrador. ¿Qué encontraron? Vieron que un atacante podía tomar un archivo de video MKB aparentemente normal y modificarlo maliciosamente para explotar una función de VLC llamada MKB Preload Local Gear. Ok, ¿y qué hace esa función normalmente? Normalmente es útil. Su trabajo es buscar archivos de subtítulos ocultos en la misma carpeta donde está guardado el video. Ah, para cargarlos automáticamente. Exacto. Pero aquí es donde entra un fallo gravísimo, llamado Use After Free. Uso después de liberación. A ver, déjame ver si lo entiendo bien con otra de mis analogías. A ver. Imagina que estás en un hotel, ¿ok? Ok. Entregas la llave de tu habitación en la recepción porque ya hiciste el checkout, ya te vas. Es decir, en software, el programa libera ese espacio de memoria porque ya no lo necesita. Pero por un error de seguridad del hotel, tú te quedas con una copia física de la llave en tu bolsillo. Sí. Luego, el hotel le alquila esa misma habitación a otra persona súper importante. Si tú usas tu copia ilegal para entrar, ahora tienes acceso a la habitación, pero cuando está ocupada por otro proceso distinto. Exacto. Lo explicaste perfecto. VLC liberaba un bloque de memoria RAM que ya no necesitaba, pero por un error en el código, accidentalmente mantenía un puntero, una referencia como esa copia de la llave, apuntando hacia ese espacio. Uf, qué peligro. Y el atacante aprovechaba esto. Llenaba rapidísimo ese espacio vacío, esa habitación de hotel, con su propio código malicioso. Claro. Entonces, cuando VLC, por algún motivo, volvía a usar esa llave vieja, ese puntero engañado, terminaba ejecutando el malware del atacante, secuestrando lo que llamamos las tablas virtuales del programa. Y todo esto ocurría en el fondo, ¿no? Totalmente invisible, sin que el usuario hiciera nada más que darle doble clic a una película pirata que bajó de Internet. Eso es escalofriante, pensar que un simple video te puede infectar así. Y ojo, no fue un caso aislado. Nuestro resumen de los reportes también marca dos problemas recientes con el protocolo de red MMS, que si mal no recuerdo era de Microsoft. ¿Así es? Estaba el CVE 2023-47360 y uno más reciente aún, el CVE 2025-51-602. ¿Qué pasó ahí? Ambos son clásicos errores matemáticos de gestión de memoria. En el caso del 2023, fue lo que llamamos un subdesbordamiento de enteros. O sea, un error de cálculo. Exacto. VLC calculaba mal el tamaño de un paquete de datos que recibía por la red. Al hacer mal la resta, le decía al sistema operativo que reservara un tamaño de memoria gigantesco, o peor, un tamaño negativo. Lo cual rompe el programa. Provocaba que el programa colapsara por completo. Y en el caso del 2025, el ataque más reciente, fue una vulnerabilidad de lectura fuera de límites. Eso es que lee donde no debe. Tal cual. Un atacante creaba un servidor MMS falso, enviaba respuestas manipuladas al reproductor y engañaba a VLC para que leyera áreas de la memoria de la computadora a las que de ninguna manera debería tener acceso. Pudiendo robar información sensible, contraseñas, cosas así. Sí, extrayendo datos privados del usuario de la RAM. Bueno, afortunadamente, como vimos hace un rato, agencias como el Sovereign Tech Fund de Alemania pagan auditorías masivas de seguridad para encontrar y parchar todas estas cosas antes de que exploten. Exactamente. El código abierto te permite parcharlo rápido. Pero la seguridad es solo una cara de la moneda. Parece que el ecosistema operativo actual, o sea, la industria de hoy, también castiga constantemente la independencia de VLC.
Había un hilo en los foros de soporte sobre Windows 11 que, te juro, parecía una locura colectiva. Ah, sí, me acuerdo de ese drama. La gente estaba furiosa. Decían, VLC está arruinado, es basura, tarda 33 segundos en abrir un simple archivito MP3. Sí, la comunidad estaba, bueno, en llamas. Pero tras investigar a fondo, la culpa ni siquiera era de VLC. No, resultó que una actualización muy agresiva de Microsoft Defender, que es el antivirus integrado de Windows, estaba escaneando compulsivamente la caché de complementos de VLC cada vez que el usuario intentaba abrir el programa. Tardaba 30 segundos escaneando un reproductor seguro. Exacto, era un conflicto de falsos positivos creado por el sistema operativo de Microsoft, pero claro, el usuario final siempre le echa la culpa al reproductor cuando hace doble clic y no abre rápido. Qué frustrante para los desarrolladores, y eso no es nada comparado con la guerra campal que tuvieron en Android. Uf, sí. Según los reportes, hubo un momento donde la Google Play Store, la tienda oficial de Android, exigió a todos los desarrolladores que les entregaran sus claves privadas de firma criptográfica. Un movimiento muy polémico de Google. La idea de Google era, supuestamente, empaquetar y gestionar las actualizaciones automáticamente por ti, hacerle la vida más fácil al desarrollador. Ajá. Y Videoland se paró y dijo, ni locos. Y fue una decisión crítica pero admirable. Entregar tus llaves criptográficas privadas, para los que no están en el mundo del desarrollo, equivale a darle a una megacorporación el poder absoluto. Literalmente les das las llaves de la casa. Tal cual, el poder de modificar tu código e instalarlo silenciosamente en los dispositivos de tus usuarios bajo tu propio nombre. Y Videoland dijo, nuestra soberanía digital no se negocia con nadie. Pero a ver, de nuevo, poniéndome en los zapatos del desarrollador. ¿No era 1000 veces más fácil, menos problemático, simplemente ceder las llaves y mantener a tus millones de usuarios felices bajando actualizaciones en la tienda oficial? Fácil, sí, claro que era más fácil. Pero ético desde la perspectiva fundamental del código abierto, absolutamente no. Ya. Al negarse a entregar las llaves, Google bloqueó y detuvo las actualizaciones oficiales de VLC para millones de usuarios, especialmente los que tenían versiones antiguas de Android TV. ¡Auch! ¿Eso debió doler? Fue un golpe duro. Perdieron visibilidad. Pero Videoland prefirió detener sus actualizaciones en la Play Store y educar a sus usuarios para que fueran a repositorios verdaderamente libres y transparentes, como F-Droid. Claro. Prefirieron eso 1000 veces antes que ceder el control criptográfico de su software a un monopolio de Silicon Valley. Es una cuestión de principios inquebrantables, es muy respetable. Pero, si te soy sincero, y me pongo en el papel de abogado del diablo un segundo. A ver. Leyendo los foros de los cinéfilos más entusiastas de este 2026, la verdad es que VLC está perdiendo terreno. No te lo voy a negar. Imagina que yo acabo de gastar $3000 en un monitor 4K OLED, con HDR, de gama altísima. Sí, un equipo de lujo. Abro VLC en esa monitor y, la verdad, la interfaz se siente gris, se siente anticuada, como si estuviera atrapado en el año 2005. Hay tirones de rendimiento con el HDR. Pasa. Entonces, si busco la máxima calidad visual, ¿por qué debería seguir usando la interfaz vieja de VLC cuando todos los expertos en los foros recomiendan saltar a alternativas más nuevas como MPV o PodPlayer? Tu crítica es totalmente válida. Y es más, si tú vas y hablas hoy con los propios ingenieros de VLC, ellos mismos te van a dar la razón. ¿En serio? Sí. VLC es la herramienta universal suprema, te saca de cualquier apuro, reproduce el archivo corrupto, funciona en una computadora de hace 15 años. Es el confiable. Pero no es necesariamente la maestra absoluta de la calidad cinematográfica de gama ultra alta actual. Para eso, hoy en día, está MPV, por ejemplo. Exacto. Mucha gente habla de MPV, pero MPV es rarísimo. Ni siquiera tiene botones de play o pausa ni menús tradicionales, ¿verdad? Según vi, se controla todo con comandos de teclado. Así es. MPV toma una filosofía distinta. Sacrifica la interfaz amigable, los menús bonitos, para concentrar absolutamente todo el poder de tu computadora en el renderizado puro de video. ¿Ya? Y lo hacen utilizando tecnologías gráficas muy avanzadas como Vulkan. Ok, para quienes no programan motores gráficos, ¿qué hace Vulkan diferente a la forma en que el VLC normal muestra el video? Imagina que el sistema operativo de tu computadora, tu Windows, es como el sistema de tráfico de una ciudad gigante. Ok.
Tradicionalmente, un reproductor de video, como VLC, tiene que pedir permiso a los semáforos, a los policías de tránsito y esperar en los cruces peatonales que controla Windows, solo para poder enviar un fotograma, una imagen a tu pantalla. Y eso causa cuellos de botella. Retrasos milimétricos, pero retrasos. Vulkan es como construir un túnel subterráneo privado y de alta velocidad directo desde el reproductor hasta tu tarjeta gráfica. ¡Wow! Evita todos los cuellos de botella del sistema operativo. Eso le permite a MBPP ofrecer un mapeo de tonos HDR perfecto, unos colores increíbles y reproducción en 4 o incluso 8K sin perder un solo fotograma. Tiene todo el sentido del mundo. Y lo mismo pasa con PodPlayer en Windows, que dicen que es súper eficiente, aunque tiene el problema de ser software propietario, y a veces te mete anuncios indeseados. Exacto, ahí está el compromiso. O Aina, en MacOS, que básicamente envuelve ese motor súper potente de MPB del que hablas, pero en un diseño nativo precioso que parece hecho por Apple. Es un envoltorio elegante para un motor potente. Básicamente el consenso de la comunidad dice esto. Usa VLC como tu vehículo todoterreno para caminos de tierra, descargas raras y archivos dudosos. Pero usa MPB o Aina como tu auto de Fórmula 1 cuando quieras ver cine puro, sin interrupciones, en tu monitor de lujo. Es un excelente consenso, muy práctico. Sin embargo, no creas ni por un segundo que Videoland se quedó de brazos cruzados, congelado en el tiempo aceptando la derrota en el terreno visual. Están preparando algo. El mapa de ruta que tienen para el futuro inmediato es, te diría, radical. Con toda esta competencia respirándoles en la nuca, están terminando de afinar la gran versión VLC 4.0. Ah, sí, leí sobre el famoso cambio a la arquitectura Qt6. Pero quitándole el velo de la jerga súper técnica de desarrollo, ¿qué significa Qt6 para el usuario común que instala VLC 4.0? En términos simples, Qt6 es básicamente un conjunto moderno de lienzos y pinceles digitales para construir interfaces de usuario fluidas. Ok. Significa que VLC por fin abandona esa estética utilitaria de menús desplegables grises e interminables. Van a integrar una biblioteca multimedia muy visual, dinámica, parecida a lo que verías en, no sé, la interfaz de un Apple TV o un Plex. Ya era hora, la verdad. Tendrá soporte nativo para reproducción de audio continuo, o sea, sin pausas o gabless. Y ya tienen versiones beta funcionando perfectamente en los nuevos sistemas operativos como Vega OS para los dispositivos de Amazon Fire TV. Nada mal. Pero ¿sabes lo que realmente me voló la cabeza sobre su futuro? Leyendo los reportes. No fue la interfaz gráfica. No. Fue lo que están haciendo en la web. Hablan de usar WebAssembly. Esa es la frontera final de la computación ahora mismo. WebAssembly es una tecnología revolucionaria que permite traducir lenguajes pesadísimos y súper complejos como el C o C++ en los que está escrito VLC. Ajá. A un formato ligero que los navegadores web como Chrome, Firefox o Safari pueden entender y ejecutar de forma 100% nativa. Espera. ¿Me estás diciendo que van a meter todo ese monstruo técnico de VLC? Todas esas capas, el de Muxer, los decodificadores que explicamos antes, directamente dentro de una simple pestaña del navegador? Exactamente. En el futuro cercano, el potente motor de libVLC podrá decodificar formatos complejos dentro de la web, aprovechando toda la potencia bruta de tu procesador, pero sin que tengas que instalar absolutamente ningún programa en tu disco duro. O sea, un VLC en la nube, pero corriendo en mi máquina. ¡Qué locura! ¿Sí? Y el golpe definitivo de innovación, según las reseñas, lo dieron hace nada, en enero, en el CES de 2025. Fue la sorpresa del evento. Presentaron una integración de inteligencia artificial para generar y traducir subtítulos en tiempo real en más de 100 idiomas distintos, para cualquier video. Pero ojo, aquí está la diferencia monumental frente a gigantes como Google o Microsoft. La privacidad. Esta IA es de código abierto y funciona de manera 100% local, en tu propia computadora. Y ese detalle tecnológico lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué?
Porque en lugar de enviar el audio íntimo o privado de tus videos personales a un servidor masivo en la nube de una megacorporación para que lo analice, guarde métricas y te devuelva el texto, Que es lo que hacen todos hoy. exacto, VLC utiliza el procesador neuronal o la tarjeta gráfica de tu propio equipo de escritorio para hacer toda la transcripción y traducción de forma offline. Sin internet. 0 datos tuyos salen de tu equipo. Nadie sabe qué estás viendo o traduciendo. Es privacidad absoluta impulsada por IA. ¡Qué maravilla! Entonces, si damos un paso atrás y vemos la imagen completa de todo lo que hemos platicado en este análisis, Sí, a ver. desde aquel campus universitario en Francia en los 90s, peleando por ancho de banda para ver televisión digital, pasando por el rechazo a ofertas millonarias de las corporaciones, hasta llegar a la inteligencia artificial local y súper privada de 2026. Yo creo que VLC hace muchísimo tiempo dejó de ser un simple programa para ver películas, ¿no crees? Sin duda alguna. Si lo piensas, al sobrevivir con éxito a la transición de los DVDs físicos, a la era oscura de las descargas en redes P2P, a la llegada masiva del streaming comercial, luego a la revolución del 4K y a los códecs ultra complejos como el AV1. Superaron todas las eras de Internet. Y navegaron todas estas tormentas y cambios de paradigma durante décadas, sin cobrar un solo centavo, sin espiar nunca a sus usuarios y sin rendirse ante los monopolios. VLC se ha convertido en una pieza fundamental, inamovible, de nuestra infraestructura crítica. Y aquí es donde quiero dejarte a ti que nos estás escuchando, con algo profundo en qué pensar al terminar el día. Adelante. La próxima vez que arrastres un archivo de video, por más raro que sea, a esa ventanita con el icono del cono naranja, y simplemente empiece a reproducirse, sin pedirte permisos, sin exigir suscripciones abusivas y sin rastrear el movimiento de tu mirada en la pantalla. Sí. Hazte esta pregunta. En una era tecnológica donde absolutamente todo el software moderno que usas te vigila silenciosamente, te cobra una renta mensual infinita o te inunda de publicidad invasiva, ¿cuántos bastiones de verdadera libertad digital quedan en tu computadora? ¿Y qué pasaría realmente con nuestra historia y nuestro futuro digital si proyectos comunitarios como este desaparecieran mañana?